País. Nelson Castro, gracias por este contacto. Buenas tardes. Bella tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bella tarde. Un gusto estar con todos ustedes. Qué placer. Primero que nada, una consideración sobre esta noticia de último momento. ¿Qué te provoca la noticia de la muerte de Reutemann? Bueno, por supuesto que pena, porque además tuvo una enfermedad dura, complicadísima en el final. Reutemann fue un hombre honesto que llegó a la política atraído por lo que representó el menemismo en aquel momento como algo novedoso del peronismo que buscaba, incorporar a figuras de distintos ámbitos por fuera de la política. Reutemann, desde ese punto de vista, se asimiló al caso de Palito Ortega, pero que después tuvieron el problema enorme de no poder contar con estructuras propias fuertes, ¿no es cierto? Y obviamente el elemento de Reutemann, la gran oportunidad fue aquella que le brindó Eduardo Duhalde para ser presidente, y cosa que él no quiso, porque efectivamente él se dio cuenta que no estaba preparado para eso. Vi algo que no me gustó, dijo en 2003, cuando parecía que tenía el camino allanado a la presidencia. Sí, nunca se supo muy bien qué fue. Yo creo que era un problema de él. Él hubiera ganado esa elección, claramente lo hubiera ganado, ¿no? Pero había un problema con él, fundamentalmente, porque después creo que varios lo interrogamos, fueron muchos los periodistas que lo interrogamos acerca de qué era lo que había visto, y no había ninguna cosa concreta, por lo menos que se conociera. Estaba la sospecha de hechos de corrupción y demás, pero nada concreto que hubiera llevado a decir, bueno, pasó esto. Efectivamente había un problema con él, principalmente, ¿no? Claro. Yo creo que el principal problema lo tenía él con él mismo, en cuanto a su personalidad, para dar ese paso. Nelson, esta noticia viene a confirmar una teoría que hoy queríamos charlar con vos, que tiene que ver cómo la política se mezcla con el deporte o con la farándula, pero hoy hablamos del deporte porque justamente nos da la sensación de que la victoria de Argentina viene a corrernos un poquito de la gente y de los problemas, y la pregunta es si siempre hay un uso político, por ejemplo, del triunfo de la selección argentina. Bueno, esto siempre ocurre. Es de corta duración. La política no termina de aprender que todo esto dura, y hoy cada vez dura menos que lo que podía durar hace 15, 10, 5 años, ¿no es cierto? Pero sí se ilusionan, ¿no? En la política dice, bueno, gana la selección y esto no va a venir muy bien. No cambia nada. De acá a septiembre, que es la elección, el triunfo de la selección, que ojalá todos queremos que le gane a Brasil, ¿no es cierto? El próximo domingo quedará como algo que hubiera pasado hace 100 años. Acuérdense de esto, ¿no? Porque la política hace exactamente lo mismo, y no importa quién esté en la política, en el poder, en el turno, se ilusionan con esto. Gana la selección y ganamos nosotros y esto nos asegura todo. No les asegura nada, ¿no? Yo tengo mucha fe que la selección gane el próximo sábado y no va a cambiar absolutamente nada en el devenir de la realidad inmediata, y mucho menos de la elección de septiembre próximo. Nelson, ¿usted cree que una victoria de Argentina, después de 28 años, ganar un título internacional como una Copa América, no sería como un bálsamo para este gobierno? Para este gobierno, el que esté, si está en una situación como esta, ¿no lo ayudaría a cambiar un poco la imagen, a relajar, a relajar la imagen que tiene con la gente, porque la gente estaría en otra sintonía, un poco más alegre, un poco más feliz? ¿O es una sensación nuestra de los futboleros nada más? No, en absoluto. No va a cambiar absolutamente. El gobierno quisiera, no va a cambiar nada. Habrá unos días de euforia, el presidente recibirá a los jugadores en la Casa Rosada, a lo mejor estará Cristina, y esto y demás, y después cada uno de los jugadores se van a ir de vacaciones, y la vida va a continuar, y en 15 días, doy como mucho, en 15 días la realidad, digo 15 días porque yo creo que en una semana la realidad se va a imponer, sobre todo una realidad tan dramática como la que estamos viviendo en la República Argentina y en el mundo en general, ¿no? Claro. Te escuchaba hablar del partido del sábado y pensando en toda tu historia y tus orígenes como periodista deportivo, ¿qué te dan más ganas de hacer la cobertura del sábado del partido o seguir haciendo análisis político de este gobierno que nos toca hoy vivir? No, por supuesto que el fútbol sería un remanso, se lo digo, y sería mucho más divertido ver cómo juega la selección, los momentos buenos que tiene, los otros que no son tan buenos. No, ayer en los penales sufrimos mucho, menos mal que estaba Martínez en una noche inspirada, porque Argentina erró penales además, ¿no? Así que ojalá, a mí me divierte mucho cuando vuelvo
al fútbol, porque además a mí me gusta mucho y lo vivo con mucha diversión, ¿no? Así que sí, sería muy lindo volver a eso y sería muy lindo que pudiéramos tener 15 días hablando de eso, pero no va a ocurrir. No. Así Argentina gane, que es lo que queremos todos. Nelson, anoche, tarde, ¿no? Esta madrugada era ya, el plantel festejó con una canción que hablaba de los putos periodistas. Disculpen la brutalidad del vocabulario, pero es el que usaron los jugadores. Para mi gusto ha habido pocas críticas a ese mensaje, a ese cántico. ¿Cómo lo procesás vos a ese festejo de los jugadores? Bueno, lamentable, yo también creo lo mismo, ¿no? Absolutamente. La selección históricamente tiene una mala relación con los periodistas, porque además la selección no está jugando bien. Yo lo vi al partido como vi cada uno de los partidos. La verdad que la selección sufrió muchísimo ayer y lo viene sufriendo a lo largo de todo el campeonato. Tiene destellos de muy buen momento y después se complica enormemente contra equipos que no son equipados. Así que esto no es novedoso, ya pasó en todos los mundiales. En el último mundial pasó, cuando además todo el periodismo informaba de lo que sucedía adentro, que después terminó siendo absolutamente toda la verdad. Pero esto es algo que tampoco va a cambiar, es histórico. Cuando yo hacía periodismo deportivo pasaba exactamente lo mismo. Me acuerdo que una vez tuve una discusión con Menotti, que era intocable en aquel momento, realmente que fue tremendo. Así que eso es histórico también de la selección argentina, de las selecciones en general, ¿no? Porque si ustedes ven también la situación con las otras selecciones en el mundo, pasa algo más o menos similar. Nelson, pensaba recién que con tanto análisis político que has podido hacer, y no solo nacional sino internacional, cuando uno se mete en el entramado del fútbol, también ahí hay un juego político tremendo, enorme, muy diferente de la pasión genuina, me parece, que tienen los hinchas, que creen que muchas de las cosas se dirimen ahí en el partido, y en realidad antes y después pasaron un montón que a veces definen lo que pasa en la cancha. Hay como muchas similitudes, ¿o no?, entre la política y el fútbol. Absolutamente, absolutamente. Muy pertinente tu reflexión. Bueno, no es casualidad que tantos dirigentes políticos hayan salido del fútbol. Macri, ¿no es cierto? O hayan incurrido en el fútbol, Moyano, digamos. Pero aquí y en el mundo, ¿no es cierto? El fútbol tiene un peso político, es decir, por eso además genera tanto apetito la FIFA y demás. El presidente de la FIFA y demás tiene acceso a reyes, presidentes y demás, porque todos quieren tener algo que ver en eso. Así que es de un poder inconmensurable. Yo me acuerdo que una vez lo entrevisté a Joao Belain, que terminó siendo un gran corrupto, un dirigente de un enorme poder en Brasil, ¿no es cierto? Y Joao Belain no había querido ser candidato a presidente porque no le interesaba, lo pudo haber hecho perfectamente, porque él sabía que manejando el fútbol tenía un poder superior al de cada uno de los dirigentes políticos, porque él sabía que ganar a fulano, mengano, perengano, iba a tener que negociar con él y él iba a tener la potestad. Esto del fútbol que se ubica como algo supranacional, ¿no? Esto que ocurrió en la Copa América no debió haberse jugado claramente. Claro. Habla del poder político que tiene el fútbol. Los dirigentes del fútbol, y sobre todo cuando llegan a estos niveles, tienen un poder político fenomenal. Nelson, bueno, vamos a salir del fútbol al entretenimiento. ¿Cómo te llevas con tus imitaciones? Porque con Tarico hacen una cosa ahí fantástica, pero ¿qué ves vos reflejado en estas imitaciones? Bueno, Tarico es alguien de un talento excepcional. Además es una persona excepcional también, ¿no? Lo que yo veo y que a mí me atrae es el verdadero valor del humor. Ariel no hace comicidad, hace humor, que nos genera una enorme gracia, pero tiene un contenido editorial fenomenal y por eso para mí es importantísimo trabajar con él y es una gran alegría que nos acompañe, porque nos permite complementar con una sonrisa cosas muy duras de la realidad, con una notable agudeza, porque además Ariel tiene una capacidad de reproducir no solamente la voz de la persona, su psicología. Eso es producto de una capacidad de observación que tiene Ariel, muy aguda y de una
y un nivel de información que tiene que es fenomenal. Así que para mí es muy importante y representa la verdadera dimensión de lo que es el humor, que tiene ese aspecto mordaz de reflejar la realidad y de reflejarla en forma crítica. Nelson, una cosita más. Periodista, médico, leí por ahí también que practicás 1 hora de piano por día, no sé si lo seguís haciendo. ¿Cómo organizas tu vida para hacer todas estas cosas y hacerlas bien? Bueno, efectivamente el piano forma parte de mi vida todos los días. Mira, yo creo que es una cuestión de disciplina. Yo agradezco mucho a la vida el haberme, el haber tenido estos variados intereses, porque si no te disciplinas, si no organizas bien el tiempo, obviamente es imposible hacerlo, ¿no? Así que forma parte de mi vida y me divierte muchísimo, ¿no? Mi día empieza muy temprano, no a las 4 de la mañana como antes, pero empieza a las 7 y termina muy tarde. Y disfruto mucho haciendo estas cosas, que me ayudan muchísimo y se complementan y representan la música, es un cable a tierra, pero además te permite salir un momento de lo que es la exigencia, ¿no es cierto?, nuestro trabajo, y ese poder salir a mí me ayuda mucho a lo mejor tener una visión diferente, más aguda, más exacta de una cosa que a lo mejor hace 3 horas no era tan clara. Qué placer escucharte. 2 cosas recién sobre lo que charlaban con Flor. Primero, Tarico creo que debe ser el humorista mejor informado de la Argentina y por eso es tan profundo en sus chistes. Es uno de los grandes genios de la Argentina contemporánea, Ariel Tarico. Y además lo amamos porque te hace reír y yo amo tu risa. Debe ser de las más contagiosas que existen en la televisión. ¿Ves? No, tu risa es maravillosa. Lo charlamos con Ulises Bueno hace poco, sí, de tu risa. Cuando te tentaste en la mesa de Juanita. Me divirtió tanto y me encantó tanto conocerlo, porque además es interesante, es alguien que yo la verdad que no conocía en detalle, ¿no? Y la verdad que la pasé también y me permitió conocer, además del chico, una historia muy profunda, sí, ¿no? Claro, realmente conmovedora. Es así, así que es un placer. Me tocó como estudiante, cuando era mucho más jovencita que ahora, tomar un curso con vos, y quiero decir que vos tenés una imagen de una persona muy seria, pero sos tan cálido, así que gracias por este momento con nosotros. Y para cerrar te pedimos una reflexión para todos los que sean estudiantes de periodismo y periodistas, de la labor de ser periodista hoy, porque no está fácil, no la tenés fácil vos tampoco, pero me parece tan importante en este tiempo. ¿Nos regalás un cierre? Cómo no, siempre lo reflejo con una frase que no es mía, que me regaló Bob Woodward cuando tuve la gran dicha de conocerlo, que no es de él, es de Jack Anderson, su gran maestro y gran maestro de periodistas de investigación. Y dice así: el periodismo honesto es un instrumento clave para hacer a las sociedades más transparentes y democráticas. Y eso creo que resume cuál es la trascendencia, la importancia, el significado de nuestro trabajo y nuestra responsabilidad frente a la sociedad. Ay, gracias, Nelson. Gracias, muchas gracias. Totales. Nos vemos en Córdoba. Un saludo. Chicos, estar con ustedes. Un saludo para ustedes y para toda la gente de Córdoba. Hasta la próxima. Gracias, Nelson. Y ahí es mi papá, así que imagínate el cariño que tengo. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias,